Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. En el Evangelio de Marcos, Jesús se embarca en su ministerio terrenal en colaboración con su Padre. Marcos muestra claramente desde el principio de su relato que Jesús es el Hijo de Dios y lo representa como el Santo de Dios. Como Hijo de Dios, Jesús predica el Evangelio de Dios. Y dotado de esas credenciales celestiales, Jesús inicia un ministerio muy activo en la tierra, como se describe en el primer capítulo de Marcos. Bueno, hoy veremos ciertas facetas del ministerio de Jesús, como se presenta en Marcos 1, a saber, el ministerio de Jesús en colaboración con el Padre. Número 2, la misión de Jesús desde Capernaum a toda la región de Galilea. Número 3, la vida de oración de Jesús. 4, su autoridad. Y 5, su encuentro con los demonios. Ve por tu Biblia y en un momento regreso. Comencemos con el versículo Marcos 1:17. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Cada evangelio presenta el comienzo del ministerio de Jesús de una manera particular. Mateo muestra a Jesús llamando a sus discípulos y luego predicando el Sermón del Monte. Lucas narra la historia del sermón inaugural de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Juan cuenta el llamado de varios de los primeros discípulos y la boda de Caná, donde Jesús realizó su primera señal. El Evangelio de Marcos narra el llamado de los 4 discípulos y describe un sábado en Capernaum y lo que ocurrió luego. Este sábado con Jesús, al comienzo del Evangelio de Marcos, da al lector una idea de quién es Él. Y en el segmento de Marcos que estudiamos pues hoy y esta semana, hay muy pocas palabras de Jesús. Un breve llamado al discipulado, la orden que le da un demonio, el plan de visitar otros lugares y la curación de un leproso, junto con la orden de presentarse ante un sacerdote para ser declarado limpio. Y el énfasis está en la acción, particularmente en la sanación de las personas. Y al escritor del Evangelio le gusta usar la palabra inmediatamente para ilustrar la rapidez característica del ministerio de Jesús. Veamos ahora quiénes eran los hombres a los que Jesús llamó como discípulos y cuál fue su respuesta. San Marcos 1, 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ahora Marcos 1 no registra muchas de las palabras de Jesús. No obstante, da cuenta de las que dirigió a 2 pescadores, Simón, quien luego sería llamado Pedro, y a su hermano Andrés. Los 2 hombres están arrojando una red a las orillas del mar de Galilea o lago de Galilea. No se hace mención alguna de un bote u otros accesorios de pesca, lo que podría sugerir que no están en una buena situación financiera. Santiago y Juan están en un bote con su padre y sirvientes, y lo que parece indicar que estaban en una mejor situación financiera que Pedro y Andrés. Y Lucas afirma que Pedro sí tiene un bote y que, en verdad, Santiago y Juan eran compañeros de Pedro y Andrés. O sea, era un equipo de pescadores. Pero el Evangelio de Marcos puede estar presentando un contraste entre los 2 grupos de hermanos para ilustrar de esta manera que Jesús llama al discipulado tanto a quienes tienen menos recursos como a los que tienen más. El llamado de Jesús a estos hombres es simple, directo y profético. Los llama a seguirlo, es decir, a llegar a ser sus discípulos. Les asegura que si responden a su llamado los convertirá en pescadores de hombres. Reflexiona acerca de por qué estos hombres dejaron todo inmediatamente y siguieron a Jesús. El Evangelio de Juan completa el cuadro. Parece que estos hermanos eran seguidores de Juan el Bautista y escucharon su proclamación de que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos encontraron a Jesús
y pasaron tiempo con él cerca del río Jordán. En consecuencia, su aceptación del llamado de Jesús al ministerio no fue una reacción alocada o impensado al momento, sino algo que habían considerado detenidamente. Ya había un conocimiento previo. ¿Por qué no aporta Marcos más detalles? Probablemente para destacar el poder de Jesús. Él llama y unos pescadores dispuestos responden, como consecuencia de lo cual ni la vida de ellos ni el mundo volverían a ser iguales. Pregunto, ¿qué has sido llamado a abandonar para seguir a Jesús? Pasemos ahora a una experiencia inolvidable que tuvo lugar en la sinagoga de Capernaum y qué verdades espirituales podemos recoger de este relato. Vamos al primer capítulo de Marcos, versículos 21 al 28. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda a uno de los espíritus inmundos? ¿Y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. La mayoría de los cristianos atesoran momentos inolvidables de su senda cristiana. La decisión de seguir a Jesús, pues el día de su bautismo, un poderoso sermón durante el cual experimentaron profundamente la presencia de Dios. Algunos de estos momentos pueden no solo ser inolvidables, sino también transformadores. Y esa pudo haber sido la experiencia de algunos en Capernaum, aquel sábado descrito en Marcos 1. Así que mientras Jesús enseñaba, un endemoniado impactado sin duda por la enseñanza de Jesús exclamó, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús expulsó entonces al demonio. Podemos ver aquí la realidad del gran conflicto. La gente puede no saber aún quién es Jesús, pero el demonio ciertamente lo sabe y también lo reconoce públicamente. En segundo lugar, la orden de salir del hombre es comprensible, pero ¿por qué la orden cállate? Es que a partir de aquí aparece un notable tema en Marcos, el llamado de Jesús de guardar silencio acerca de quién es Él. Y los eruditos llaman a esto el secreto mesiánico. El llamado de Jesús al silencio tiene sentido al considerar las connotaciones políticas propias de las expectativas mesiánicas de su tiempo. Es que era riesgoso ser un Mesías. No obstante, junto con los llamados al silencio se encuentran las inconfundibles revelaciones de quién es Jesús. Lo que resultará claro con el tiempo es que la identidad de Jesús no puede ser ocultada y la verdad acerca de quién es Él se convierte en el centro del mensaje del Evangelio. Las personas no solo necesitan saber quién es Jesús, sino también tomar una decisión sobre cómo responderán a su venida y lo que significa para ellas. Bueno, después de aquel asombroso servicio religioso en la sinagoga, Jesús se retira con un pequeño grupo de discípulos que eran Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Y se van al lugar de Pedro, evidentemente para dedicar el resto del sábado a una comida amistosa y a la confraternidad. Pero una nota de preocupación sobrevuela la escena. Resulta que la suegra de Pedro está enferma y afiebrada, lo que en ese tiempo significaba solo dos opciones, recuperarse o morir. Ellos le hablan a Jesús de la enfermedad y Jesús toma a la suegra de Pedro de la mano y la pone en pie. Ella inmediatamente comienza a atender las necesidades de ellos. Qué poderoso ejemplo de quienes han sido salvados y sanados por Jesús, que sirven a otros como resultado, ¿verdad? Somos llamados para servir. Y a lo largo del Evangelio de Marcos ocurre a menudo que Jesús sana a las personas afectadas tocándolas. Jesús no había concluido aún su tarea de servicio aquel día.
Y después de la puesta del sol, muchos acudieron a la casa de Pedro buscando sanidad. Sin duda, después de haber visto lo sucedido en la sinagoga ese día, o por haber oído acerca de ello. El hecho es que el escritor del Evangelio nos diga a sus lectores, el hecho de que no lo diga, de que la gente esperó a causa de las horas sabáticas para recién entonces acudir allí, indica que él daba por sentado que sabían acerca del reposo sabático. Y es más, estaban amenazados por los escribas y los fariseos de que se hacían obras extras en sábado, estaban quebrantando el sábado. Y este rasgo del Evangelio de Marcos es consistente con el hecho de que sus lectores observaban el sábado. Marcos dice que la ciudad entera se dio cita en la puerta de la casa en aquel atardecer. ¿Te imaginas? Pedro ha recibido muchos huéspedes. Jesús tuvo que dedicar considerable tiempo para atender a las necesidades de estas personas. Comenta mi autora favorita. Y en nuestros días te voy a mencionar por qué digo siempre es mi autora favorita. Dice el libro Deseado a todas las gentes. Durante horas y horas llegaban y se iban, porque nadie sabía si al día siguiente encontrarían al médico todavía entre ellos. Nunca antes había presenciado Capernaum un día como ese. Llenaban el aire las voces de triunfo y de liberación. El Salvador se regocijaba por la alegría que había despertado. Y mientras presenciaba los sufrimientos de aquellos que habían acudido a él, su corazón se conmovía de simpatía y se regocijaba en su poder de devolverles la salud y la felicidad. Jesús no cesó de trabajar hasta que el último doliente hubo quedado aliviado. Ya era muy avanzada la noche cuando la muchedumbre se fue y el silencio descendió sobre el hogar de Simón. Había terminado el largo día lleno de excitación y Jesús buscó descanso. Pero mientras la ciudad estaba aún envuelta por el sueño, el Salvador, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Veamos algo importantísimo, el secreto justamente del ministerio de Jesús. Vamos a San Marcos 1, 35 a 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Amado, Jesús se levantó antes del amanecer y fue a un lugar desierto, tranquilo, para orar. Y Marcos destaca la oración como el foco de la acción de Jesús. Él estaba orando, seguía orando. Y el texto destaca también cuán temprano se levantaba Jesús para orar, lo que implica que el tiempo que dedicaba a orar a solas era considerable. Y a lo largo de los evangelios se nos presenta a Jesús como una persona de oración. Y este parece ser uno de los secretos del poder del ministerio de Jesús. Dice San Lucas, capítulo 6, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Qué nos enseña esto acerca de la vida de oración de Jesús? Muchos cristianos han establecido momentos definidos para la oración. Esta práctica es correcta y provechosa, pero incluso puede haber un lugar especial de oración en la casa. Pero puede volverse una rutina, algo que se hace casi sin pensar. Una manera de salir del molde preestablecido es combinar o cambiar ocasionalmente el momento dedicado a orar o a veces orar durante más tiempo. El punto es no encerrarse en uno mismo en una especie de fórmula invariable. Si Jesús mismo necesitó dedicar tanto tiempo a orar, ¿cuánto tiempo deberíamos nosotros pasar en oración? ¿Qué nos dice el ejemplo de Jesús acerca de ello? Es obvio, ¿verdad? Cada uno examínese a sí mismo. Yo me examino a mí mismo. ¿Cuánto más necesito de esto, verdad? Bueno, ahora viene la historia del leproso. San Marcos 1:40. Vino a él un leproso rogándole
e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que le hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. Y venían a él de todas partes. Ahora, ¿qué nos enseña esto acerca de Jesús y de cómo se relacionó con los marginados de la sociedad? Yo quiero que hagas una pausa y decir lo siguiente. Hoy hay hijos de Dios en diferentes partes, jóvenes en su mayoría, que están haciendo un trabajo magistral en favor de los marginados. Los he visto en Estados Unidos, los he visto en Colombia, los he visto en México, los he visto en Argentina con este grupo Ayuda Urbana que se ha extendido y ha salido en las noticias. Porque hoy es noticia cuando simplemente somos peculiares y hacemos lo que tenemos que hacer. Y este grupo de jóvenes que trabajan en forma voluntaria, la mayoría de ellos profesionales, están sirviendo y se ha expandido esto a diferentes provincias. ¡Qué trabajo tan lindo! Somos las manos, los ojos, los pies, el corazón de Jesús para amar a aquellos que están en necesidad, para amar a aquellos que están en posiciones elevadas, para traer las buenas nuevas de que hay esperanza en Jesús. Ahora mira, la lepra descrita en este pasaje, al igual que en todo el Antiguo Testamento, no se refiere solo a lo que conocemos hoy como la enfermedad de Hansen o lepra auténtica. La terminología bíblica sería mejor traducida como temida enfermedad de la piel y podría incluir otras dolencias cutáneas. Y ahora el leproso confía en Jesús, en que Jesús puede limpiarlo. Y según Levíticos 13, un leproso era ritualmente impuro y debía evitar el contacto con otras personas. Sin embargo, Jesús es movido por la compasión y toca al hombre. Dice: Jesús se compadeció de él, extendió su mano, lo tocó y le dijo: así lo quiero, queda limpio. Ahora, esta acción debería haber contaminado ritualmente a Jesús hasta el atardecer, cuando le habría sido requerido que se lavara a fin de volver a ser ritualmente limpio. Pero Marcos tiene claro que la acción de Jesús de tocar al hombre enfermo limpió a éste de su lepra. Y en consecuencia Jesús no fue ritualmente contaminado por el hecho de tocarlo. Jesús le dice al hombre que vaya a un sacerdote y que se ofrezca el sacrificio ordenado por Moisés para tales casos en Levítico 14. Y a lo largo del Evangelio de Marcos, Jesús se manifiesta en favor de lo que Moisés había dicho. Esa posición está en marcado contraste con los dirigentes religiosos, quienes desvirtúan el propósito original de las enseñanzas comunicadas por medio de Moisés. Estos detalles explican la orden de guardar silencio dada por Jesús al hombre en Marcos 1:44. Porque si contaba su curación, esto podía perjudicar la decisión del sacerdote en contra de Jesús. O prejuiciar, mejor dicho, y perjudicar a Jesús. Pero el leproso sanado parece no entender esto y en desobediencia al mandato de Jesús esparce la noticia por todas partes, lo cual impide a Jesús entrar abiertamente en los poblados para realizar su ministerio. Y esto nos lleva a la pregunta: ¿cómo podemos ser cuidadosos para no hacer cosas que obstaculicen la difusión del Evangelio, independientemente de cuán buenas sean nuestras intenciones? Ellen G. White describió, inspirada por Dios, el ministerio activo de Jesucristo. Dice en el librito El Camino a Cristo: la vida del Salvador en la tierra no fue una vida cómoda y de devoción a sí mismo, sino que trabajó con esfuerzo persistente, ferviente e incansable por la salvación de la humanidad perdida. Desde el pesebre hasta el Calvario, siguió el camino de la abnegación y procuró no ser liberado de tareas arduas, viajes dolorosos y cuidados y labores agotadoras. De modo que aquellos que son participantes de la gracia de Cristo estarán dispuestos a hacer cualquier sacrificio para que otros por quienes Él murió puedan compartir el don celestial. Harán todo lo que puedan para mejorar el mundo mientras permanezcan en Él. Qué hermosa cita, ¿verdad?
Dios nos ayuda a aplicar esto en nuestra vida diaria. Porque toda la vida de Jesús estuvo marcada por la abnegación desde la cuna hasta la cruz. ¿Alguno de nosotros se ha embarcado ya en un ministerio que ha exigido demasiado sacrificio? ¿Cómo vivimos el Evangelio en nuestra vida diaria? Bueno, repasemos y luego finalizaremos con una cita inspirada y algunas preguntas de reflexión. Jesús tiene autoridad para llamar discípulos. Y quienes son llamados responden. Él es el santo. Él es santo en contraste con los espíritus impuros que están a las órdenes de Satanás. Una gran batalla está teniendo lugar entre las fuerzas del bien y las del mal. Y Jesús tiene más poder que los demonios. Jesús también se lo muestra que tiene compasión por los enfermos y los ayuda, tocándoles, aun cuando nadie lo haría. Comenta el libro El deseado de todas las gentes. Mientras estaba Jesús en la sinagoga hablando del reino que había venido a establecer y de su misión de liberar a los cautivos de Satanás, fue interrumpido por un grito de terror. Un loco se lanzó hacia adelante de entre la gente clamando: «¡Déjanos! ¿Qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Ahora todo era confusión y alarma. La atención se desvió de Cristo y la gente ya no oyó sus palabras. Tal era el propósito de Satanás al conducir a su víctima a la sinagoga. Pero Jesús reprendió al demonio diciéndole: «Cállate, sal de este hombre». Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Aquel que había vencido a Satanás en el desierto de la tentación se volvía a encontrar frente a frente con su enemigo. El demonio ejercía todo su poder para retener el control de su víctima. Perder terreno sería dar una victoria a Jesús. Parecía que el torturado iba a perder su vida en la lucha contra el enemigo que había arruinado su virilidad. Pero el Salvador habló con autoridad y libertó al cautivo. Mientras tanto, nuestro Salvador desarrollaba un ministerio muy activo, iba de lugar a otro, estaba en contacto casi constantemente con muchas personas. Yo quiero preguntarte, ¿cómo pudo él mantener un enfoque sereno y estable durante su ministerio en favor de las personas? Indudablemente eso fue posible en virtud de su experiencia diaria con la oración. Piensa en lo que podía ser una agenda manejable de cantidad de tiempo dedicada a la oración y al estudio de las Escrituras. Encuentra un esquema que te dé resultado y dedica tiempo a desarrollar un espíritu apacible guiado por el Espíritu y la Palabra. Hubo un tiempo cuando decidí diezmar mi tiempo para Dios, 2 horas y fracción orando por día. ¡Qué días gloriosos! ¿Cómo Dios iba preparando el terreno a medida que más y más oraba? ¿Cuáles son algunas preguntas que la gente se hace del propósito y la eficacia de la oración? Pregunto, ¿cuándo podría esto ser prudente y sin embargo, cómo podemos hacer eso sin comprometer nuestro testimonio? Otra pregunta, ¿quiénes son los leprosos en tu cultura actualmente? ¿Cómo puede tu iglesia alcanzar y tocar a esas personas a fin de acercarles el Evangelio? Acompáñame en oración. Nuestro Padre Celestial, gracias por el ejemplo de Jesús. Vino a sanar, restaurar, perdonar, traer esperanza. Él el Hijo de Dios. Hoy está haciendo el mismo trabajo a través de sus siervos, a través de sus hijos. Queremos ser canales de bendiciones. Ayúdanos a emular, seguir el ejemplo de Jesús. Ser sus ojos, sus oídos, sus manos, sus pies, su corazón para amar a la gente. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, todo el tiempo que tenemos por hoy. Será hasta un próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien. Si haces la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía, Maranata.